Bueno, buenas noches otra vez. Dimos ahí un saludo especial antes de empezar la grabación, pero aquí empezamos. Ahorita llovió como 30 segundos, quizá para quedar más caliente, pero la lluvia siempre nos recuerda la palabra de Dios, porque en Isaías, si me recuerdo bien, en el capítulo 55 hay una imagen que dice que la palabra es como la lluvia que cae en la tierra y después brota algo, ¿verdad? Algún tipo de fruto, eh, y nunca regresa vacía. Entonces, la lluvia nos recuerda eso. Seguimos en Efesios. Hoy seguimos con dos versículos más. Y como siempre hemos estado haciendo, vamos a leer todo el capítulo 1. En esta ocasión voy a usar la aplicación. Como siempre, también les pedimos que abran la Biblia. A mí me gusta la física. En este caso voy a usar la digital porque quiero leer Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Y vamos a leer todo el capítulo 1. Así que aquí voy, todo el capítulo 1 corrido de Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto a realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo que hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Muy bien, vamos a seguir voy a leer ahorita de la NBI, la versión NBI, y vamos a seguir en los versículos eh, 9, entonces siempre en Efesios 1,
Ok, Efesios 1:9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Muy bien. Venimos explorando todo el pasaje, el primer pasaje, y hemos visto varias cosas. En primer lugar, hemos visto que empieza hablando de Dios, pero, por supuesto, de repente habla de su Hijo, quien nos dio su rescate, ¿verdad? Y la vez pasada vimos que Él nos dio, el versículo 8, dice que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, ¿ok? Hablamos de que no solo tenemos el rescate, sino que tenemos las herramientas para poder vivir bien. Y lo más probable para la mayoría de personas o cristianos es que no estamos usando esas herramientas, no estamos usando esa sabiduría para tomar decisiones, no estamos usando esa perspicacia, esa perspectiva que Dios nos da para tomar decisiones. Eh, y después está el 9 que vamos a ver hoy, y dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Esta palabra misterio es primera vez que sale. Y en realidad Dios es misterioso. Dios es misterioso al punto que a algunas personas no les gusta eso y prefieren no creer en él. Y aquí lo que resalta con esta idea del misterio eh, es que Dios es tan lejano de la idea de un ser humano, ¿verdad? En su esencia como ser humano, que él se vuelve un misterio. Una vez más, esto al humano no le gusta porque a nosotros nos gusta entender todo, ¿verdad? Y nos gusta controlar todo y nos gusta que nada nos toma por sorpresa. Eso tiene un nombre, aunque no nos guste, y eso se llama orgullo. De hecho, yo he escuchado a una persona que es evangelista decir que lo que falta para que una persona abra su corazón no es tener las mayores evidencias de Dios o ver milagros o, no sé, algo espectacular por un lado de un milagro o por otro lado una explicación de Dios tan increíble que diga, no, y si me has mostrado las evidencias. No, él dice que lo que necesita el ser humano es reconocer su orgullo. Y aquí lo vemos porque en el misterio es misterio porque Él sencillamente no es como nosotros. Él es el creador, nosotros la creación. Ahora, moviéndonos más allá de ese punto que acabo de decir, ¿verdad? Que Él es diferente a nosotros, Él es misterioso porque es diferente a nosotros, moviéndonos más allá y entrando a la palabra de Dios. Él es, dice aquí que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, ¿ok? Eh, Eso significa, y hay unas versiones que usan la palabra secreto. Y hablando de la Biblia en específico, el Antiguo Testamento presenta una historia, ¿verdad? Y en esa historia uno puede conocer mucho, pero no puede conocer, o sea, el secreto no es revelado. Es hasta el Nuevo Testamento que el secreto es revelado. Y el secreto es Jesús. Y el secreto, bueno, aquí lo vamos a ver, dice en el 9, dice, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, y aquí dice, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Bueno, entonces, regresando al punto del Antiguo Testamento, aquí hay un problema que no es primera vez que lo mencionamos. En primer lugar, de que el cristiano rara vez lee el Antiguo Testamento. O sea que si en el Antiguo Testamento no se conocía bien cuál era el misterio, cuál era el secreto, pero había una revelación, eh, entonces viene un cristiano, ¿verdad? Y solo lee el Nuevo Testamento, entonces ahí hay
Es como ver una serie de Netflix o donde sea y querer entender viendo de la mitad para allá. ¿Ok? Y voy a decir un par de cosas respecto del Antiguo y el Nuevo Testamento. En primer lugar, que hay que leer el Antiguo Testamento. Y bueno, antes que eso, que hay que leer la Biblia. La mayoría de los cristianos no la leemos. No tenemos esa disciplina, nos cuesta leer cualquier cosa y allí dentro de eso nos cuesta leer la Biblia. Pero tenemos que llegar a un convencimiento de que leerla es absolutamente necesario para nuestra vida. Vale, entonces está el Antiguo Testamento que hay que leer. Pero aquí estamos viendo que había un misterio, había un secreto y en el Nuevo Testamento lo podemos ver claramente, ¿ok? Que es Jesús y que es un plan que Dios tenía de acuerdo a su voluntad y que se ha revelado, ¿ok? Pues una revelación y esa revelación la tenemos en nuestras manos. Imagínense, a mí siempre me ha gustado decir de que hay algunas películas ahí que vemos sea de comedia o no, ¿verdad? O sea, ficción o no, pero que hay ciertas culturas que para llegar a ser cierto tipo de persona o llegar a tener una posición religiosa, tienen que subir a una montaña y hacer no sé qué y cortarse y hacer un sacrificio grande. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para entender es abrir este libro y con sinceridad pedirle al Señor sabiduría para leerlo y el Señor nos la daría. Entonces, en cierta parte el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. Ahora, como ya dijimos que en el Antiguo Testamento está la base, el fundamento de todo esto, no podemos decir que el Antiguo Testamento, digamos, es inservible. ¿Verdad? Al contrario, hay una conexión, pero es este versículo que estamos viendo, este misterio que se ha revelado, está en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde podemos ver, ¿verdad? Con todo su esplendor, el plan de Dios. Bueno, y después dice, el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y aquí una vez más habla sobre su voluntad. Y estas ideas, en línea con lo que vengo diciendo del Antiguo Testamento, estas ideas no son nuevas para el religioso que estaba viviendo en los tiempos de Jesús, que tenía una vida judía, ¿verdad? Tenía una conexión con el Antiguo Testamento. Pablo, el que escribió esta carta, ¿verdad? Tenía una conexión con el Antiguo Testamento al grado de que él pensaba que los cristianos venían a amenazar el Antiguo Testamento, a amenazar la vida de Dios real. Pero el Señor le mostró el misterio, le abrió los ojos, ¿verdad? Y él entendió de que en efecto es Jesús quien cumple la Biblia, ¿verdad? Entonces, en ese Antiguo Testamento se habla mucho de la voluntad de un Dios que no comparte su gloria con nadie, un Dios que decide y se hace, ¿ok? Unos profetas que presentan a un Dios que está tan en control que no solo las cosas buenas las controla él, sino las cosas malas. Y que dentro de esas cosas malas hay un propósito perfecto de un creador amoroso. Entonces estas ideas vienen del Antiguo Testamento y cuando vemos la voluntad aquí de Dios, a veces hay un cortocircuito, porque por alguna razón, no por la Biblia, no por la Biblia, porque si uno leyera la Biblia tal cual está, no tendrían esta noción. Pero por alguna razón pensamos que si somos cristianos nos tiene que ir bien, nos tiene que salir todo bien. Y, y hay un dato que sencillamente no lo he dado porque, no sé, no había salido a relucir, pero aquí Pablo está en la cárcel y está escribiendo estas cosas. O sea que él no estaba en su situación óptima, ¿verdad? Pero él entiende que la voluntad de Dios está sobre todo. Entonces dice, Él nos hizo conocer el misterio y su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció
en Cristo. Entonces, esto es una idea también que se repite, ya leímos arriba, bueno, lo voy a leer en el versículo 4 vimos, ¿verdad? Dios nos escogió. En el versículo 5 vimos la palabra que nos predestinó, ¿verdad? Después vimos la palabra voluntad en el versículo 5, según el buen propósito de su voluntad, y aquí se vuelve a repetir el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Bueno, avancemos. Versículo 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí está una vez más un Dios en control, un Dios reinando todo. Y el tiempo, o sea, tratemos de controlar el tiempo. A veces quisiéramos, ¿verdad? Un 15 minutos más en el día. O otros quisieran menos. Quisieran que las noches fueran menos largas. Quisieran que el trabajo fuera menos largo. Quisieran que la situación que se está viviendo fuera más corta. Pero Dios está con el tiempo en sus manos. Y Él dice que hay un tiempo específico. Y cuando se cumplan esos tiempos, algo va a suceder. Y aquí dice, en la NBI, versículo 10, reunir en Él, en Cristo, porque dice, estableció en Cristo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Aquí estamos explorando la soberanía de Dios. Estamos explorando que Dios es un Dios que reina desde la eternidad y por la eternidad. ¿Okay? Hay unas personas que expresan que la Biblia es la historia de la salvación. Y en efecto, por supuesto, está la historia de la salvación del humano. Sin embargo, yo me quiero atrever a decir esta noche de que la Biblia contiene la historia de la salvación, pero la Biblia es un libro de un rey que ha reinado desde siempre. O sea, Dios no empezó a existir en ningún momento. Él ya era. Él siempre ha sido. Y, y aquí cuando dice cuando se cumplen los tiempos y que hay un misterio, entonces está expresando ese tipo de ideas sobre este Dios, de que es su creador y que Él tiene todo, no solo bajo control, porque cuando decimos bajo control es como que las cosas estuvieran saltando y él como que las logra detener. No, él es la causa, él está antes y después, él está arriba y abajo, él está en lo blanco y está en lo negro, él está en la luz y él está en la oscuridad. Él está cuando estamos bien con Dios y Él está cuando estamos mal con Dios. Él ahí está y Él está haciendo cosas. Y otra palabra de las más importantes en este pasaje es la frase que vimos en otra, no me acuerdo si en la sesión 3 o 4 de Efesios, de la serie, es que vimos la frasecita al final del versículo 4 que dice, en amor. Todo esto Él lo hace y lo planea y lo predestina y lo ejecuta en amor. Y al final dice, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Esto no es solo la salvación. Es decir, la salvación, por supuesto que es importante y es parte relevante de la historia de Dios, pero no es todo. Porque uno de los errores que podemos cometer con eso es enfocar la Biblia en mí. Es que Dios escribió la Biblia para mostrarme a mí. ¿Ven lo peligroso de eso? Como que Dios estuviera pensando solo en mi corazón. Y si es cierto, Él pensó en nuestro corazón y pensó en mí y me dio la adopción y me dio su gracia y me ha dado las herramientas, la sabiduría y la perspectiva, pero el plan y el misterio aquí dice claramente es reunir todas las cosas, como las del cielo y las de la tierra, ¿ok? Nosotros vivimos
en la tierra y vivimos en un tiempo y en una perspectiva que nos cuesta lograr captar la perspectiva de Dios. Y eso debe ser una oración para todos nosotros. Señor, ayúdame a tener tu perspectiva. Y de hecho, en los momentos más difíciles, yo pienso que Dios está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras luchas, en nuestras dudas. Él ahí está trabajando y está tratando de cambiar nuestra perspectiva y ver las cosas como Él las ve. Pero no, nosotros buscamos al Señor para soluciones, buscamos al Señor para guía, ¿verdad? Para un manual. Pues la Biblia es mucho más que un manual, es la revelación de los pensamientos de Dios, de un Dios soberano, de un Dios que reina. Y cuando dice reunir todas las cosas, las del cielo y en la tierra, ¿ok? Es reunir todo eso que ha sido un misterio y que al final ya empezó porque Jesús ya vino, ¿verdad? Pero cuando dice que el Señor va a reinar, uno dice, híjole, pero hay un montón de cosas, la maldad y la pobreza y el sufrimiento, y aunque Dios está trabajando en eso, hay promesas en la Biblia claras de que eso va a parar, ¿verdad? Entonces, obviamente es en un futuro donde se van a reunir esas cosas, y aquí dice literalmente, el cielo y la tierra se van a unir. Las cosas misteriosas, increíbles del cielo se van a unir con la tierra y vamos a vivir como lo describe en imágenes, ¿verdad? Como lo describe el Apocalipsis, que es un cielo nuevo y una tierra nueva donde no hay sol, porque dice que Dios es la luz, donde no hay lágrimas y donde hay vida y paz. Y eso es reunir las cosas que están en el cielo como en la tierra. Entonces, sí, la salvación es parte definitivamente, pero el reino de Dios es lo que es el big picture, ¿verdad? Es el macro, es la perspectiva macro. Y que el Señor nos ayude a tener esa perspectiva más y más en nuestro diario caminar. Vamos ahora. Padre, gracias porque podemos seguir leyendo Efesios, observando, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente. Danos tu perspectiva, Señor. Te lo pedimos en todas nuestras situaciones en que estamos hoy, trabajo, de estudio, emocionales, espirituales, sexuales, económicos, eh, de familia. Danos tu perspectiva, Señor. Y queremos decirte en esta noche de que creemos esto que estamos leyendo, de que tú eres el Rey y que tú en amor estás haciendo las cosas. Queremos entender, Señor, tu palabra y cómo la forma en que tú haces las cosas. Y pensamos en esta frase, Señor, que ese plan es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y anhelamos ese día, Señor, y anhelamos ese espacio divino, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.